Computadoras son esto, ¿verdad? Sí, pero también esto y esto. Espera, ¿eso es un smartphone? No. ¿Pero es también una computadora? Las computadoras son más que laptops y PCs. Para entender qué es una computadora, debemos remontarnos a sus orígenes, y para eso debemos ir mucho más atrás que solo 20, 30 o 50 años. ¿Más? ¿Un poco más? ¿Un poco más? ¿Casi? Bueno, tal vez retrocedimos bastante. Regresemos un poco. Así es, nos remontamos a una época bastante antigua, ya que hablar de computadoras es hablar de algo que nos facilita realizar tareas, nos libra de hacer las cosas manualmente, que es algo que la humanidad siempre ha buscado. Entonces se cree que uno de los primeros artefactos que lograra una simplificación de un proceso, en este caso aritmético, fue el ábaco, que quizá no eran exactamente así en aquel entonces, pero el mismo concepto. A lo largo de la historia, hubieron aportes de diferentes personajes que ayudaron a moldear el concepto de lo que hoy conocemos como computadora. Fueron grandes físicos y matemáticos los que durante un periodo comprendido entre el siglo XVII y el siglo XIX crearon poco a poco este concepto. A excepción de un intento fallido por Charles por crear una máquina digital, durante ese periodo todo era analógico, hasta que alguien llamado Herman Hollerith, de la Oficina de Censos de Estados Unidos, concibió una idea para procesar los datos utilizando tarjetas perforadas. Como dije antes, la necesidad de simplificar las cosas es lo que nos dio hasta las computadoras que tenemos hoy en día. Y seguro que procesar los datos de los censos era algo que la gente encargada de hacerlo de verdad quería agilizar. Después una empresa mejoró esta idea, y por varias décadas este método de procesar la información tomó un papel importante. De la década de los 30 a los 50 siguieron habiendo avances en el desarrollo de diferentes máquinas electromecánicas como la computadora secuencial automática de IBM, que fue puesta en operación en la Universidad de Harvard, otra utilizada por la Marina de los Estados Unidos y la llamada ENIAC. En 1945, John von Neumann concibió la idea de lo que ya se asemeja a la idea que tenemos de computadora hoy en día. Esta computadora era una máquina de propósito general, es decir, que no solo estaba diseñada para desempeñar tareas muy concretas. La idea de una computadora de von Neumann es la siguiente: una unidad que procesa las instrucciones, una memoria principal que guarda los datos y las unidades de entrada-salida que son la ventana al mundo exterior de la computadora. A partir de la idea de Neumann, todo fue avanzando hacia lo digital, evolucionando poco a poco la tecnología con la que las computadoras trabajaban, pasando por válvulas de vacío, que hay que decir que estas computadoras ocupaban bastante espacio. Después, pasaron a usar transistores, ayudando a la reducción de tamaño de las computadoras. Posterior a eso, se comenzaron a utilizar los circuitos integrados. No solo hubieron avances en la parte física de las computadoras, también hubieron cambios en la forma en la que éstas trabajaban a nivel interno. Cambiaron los paradigmas. Surgieron conceptos como multiprogramación, multiprocesamiento, multiusuario, multitarea. Así es, muchos multi. A partir de aquí aparecieron los microprocesadores, cuyo procesamiento ya permitía ver la utilidad de las computadoras con un panorama más amplio. Algunas de las aplicaciones que nos pueden sonar más familiares son las hojas de cálculo y procesadores de texto. Todo esto ya empieza a sonar más como lo actual, así que algo más de historia por aquí y por allá, y las computadoras fueron evolucionando poco a poco, convirtiéndose en dispositivos más compactos y ligeros, que permitieron lograr la portabilidad, consiguiendo así dispositivos móviles. Por lo que sí, los smartphones también son computadoras, y eso nos lleva al smartwatch, que toma el concepto de portabilidad aún más allá. Claro está que no podemos hacer las mismas cosas en los diferentes dispositivos. Es por eso que hay distintas categorías de computadoras, categorías enfocadas al público en general y otras para propósitos más complejos. Como hemos dicho a lo largo del video, las computadoras tratan de simplificar tareas.
Pero ¿qué tienen en común todos estos dispositivos a pesar de sus diferencias? De manera muy general, una computadora acepta datos como entrada, después los procesa y finalmente arroja un resultado como salida. Esto a través del concepto principal de una unidad de procesamiento, memoria y unidades de entrada-salida. Un ejemplo de esto sería una computadora de escritorio, que acepta entradas a través de un teclado o ratón y nos puede arrojar resultados en la pantalla. Por otra parte, para dispositivos táctiles como smartphones y tablets, en vez de usar un teclado, usamos nuestros propios dedos y obtenemos respuesta a través de la misma pantalla. Es evidente que las computadoras forman cada vez más una parte esencial de nuestra sociedad, por lo que parece ser que llegaron aquí para quedarse.